La política internacional es un campo lleno de personalidades conflictivas y declaraciones que suelen tener repercusiones que trascienden las fronteras de los países involucrados. Sin embargo, lo que ocurrió recientemente en el Congreso Europeo, con la intervención de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, no solo fue una crítica política, sino una confrontación directa que ha dejado marcado a uno de los expresidentes más controversiales de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Un enfrentamiento entre dos figuras muy distintas en ideología, pero que se tocaban en un punto muy concreto: la credibilidad y la responsabilidad en la política europea. Giorgia Meloni, conocida por su estilo directo y sin pelos en la lengua, no dudó en poner en evidencia a Zapatero, quien había sido uno de los principales exponentes del socialismo español y europeo, con un mandato que dejó huellas profundas en la política española. Meloni, en un acto que podría calificarse como una lección de realismo político, atacó frontalmente al expresidente español por sus constantes fallos durante su mandato y su capacidad para seguir ejerciendo influencia a pesar de sus evidentes fracasos. En este escenario, Meloni no solo estaba cuestionando las decisiones de Zapatero como presidente, sino también su rol en la política internacional, donde, según la italiana, su alineación con regímenes autoritarios lo ha despojado de toda credibilidad. Para comprender la magnitud de este enfrentamiento, es necesario recordar que José Luis Rodríguez Zapatero, en su mandato, fue una figura central en la política española, pero también en la política europea. Durante su gestión, España vivió una de las crisis económicas más devastadoras de la historia reciente, una crisis que dejó al país al borde del rescate económico. El desempleo se disparó, la deuda pública se disparó y el PIB se desplomó, dejando a millones de ciudadanos en la pobreza. Sin embargo, la crítica a Zapatero no termina ahí. A pesar de este desastre económico, Zapatero no solo fue incapaz de asumir la magnitud de su responsabilidad, sino que, con una actitud sorprendente, continuó defendiendo políticas que muchos consideran directamente responsables de la catástrofe económica. Zapatero, lejos de reconocer que su modelo económico y sus políticas sociales eran erróneas, se mostró como un defensor incansable de sus ideales. En lugar de retirarse y dar paso a nuevas generaciones, decidió continuar su carrera política desde la sombra, interviniendo en la política internacional, defendiendo posturas cada vez más radicales, y mostrándose como un aliado de regímenes que, de acuerdo con muchas críticas, no tienen cabida en una Europa democrática y libre. Es ahí donde la figura de Meloni entró en juego. La primera ministra italiana no solo criticó a Zapatero por sus errores pasados, sino que lo acusó de ser un obstáculo para la estabilidad de Europa y la democracia en el continente. Durante la reunión en el Congreso Europeo, Meloni dejó claro que no se puede tolerar que alguien como Zapatero siga teniendo influencia, dado su historial de alianzas con dictadores y gobiernos autoritarios. En su discurso, Meloni recordó que Zapatero ha sido un firme defensor de Nicolás Maduro en Venezuela, un dictador cuyas políticas han sumido al país en una crisis humanitaria sin precedentes. No solo eso, sino que ha mantenido una postura favorable hacia el régimen cubano de Raúl Castro, a pesar de la violación sistemática de los derechos humanos y la represión que viven los ciudadanos cubanos. Para Meloni, esta postura es completamente incompatible con los valores fundamentales de Europa, que defiende la democracia, la libertad y los derechos humanos. En palabras de la primera ministra italiana, no puede ser que un expresidente de un país europeo se convierta en embajador de los regímenes más represivos del mundo, mientras la Europa democrática se esfuerza por mantener sus ideales de libertad. En el Congreso Europeo, Meloni también planteó una pregunta retórica que puso en evidencia el carácter inconsistente de Zapatero. ¿Cómo puede ser que un hombre que destruyó su propio país, dejándolo al borde de la quiebra, ahora se permita dar lecciones sobre lo que debe ser Europa?, preguntó la líder italiana, mientras todos los presentes en la sala tomaban nota de su incisiva crítica. Esta pregunta, aunque provocadora, refleja un sentimiento generalizado en Europa. Zapatero no solo falló en su propio país, sino que, al negarse a asumir la responsabilidad de sus fracasos, se ha empeñado en continuar con una agenda política que no ha hecho más que perjudicar la estabilidad de Europa en su conjunto. Su influencia en temas internacionales, especialmente en lo que respecta a América Latina, ha sido vista por muchos como una aberración. Mientras otros exmandatarios europeos se limitan a brindar asesoría o realizar conferencias, Zapatero ha seguido con su cruzada ideológica, defendiendo dictadores y alineándose con aquellos que atacan a la democracia y la libertad. Sin embargo, lo más sorprendente de todo es cómo Zapatero ha logrado, a pesar de sus fracasos, seguir siendo una figura política respetada en ciertos círculos. Su postura ideológica lo ha mantenido en la primera línea de la política internacional, donde sigue promoviendo un discurso progresista que para muchos ya está desfasado, pero que sigue teniendo eco en ciertos sectores.
Esta capacidad de seguir influyendo, a pesar de sus errores, ha sido uno de los puntos más controvertidos de su carrera política. Y es aquí donde entra en escena Meloni, quien no solo cuestiona las políticas de Zapatero, sino que pone en tela de juicio su misma existencia como figura política relevante en el contexto europeo. Meloni no tiene miedo de enfrentarse a figuras de poder, y esta vez ha tocado un tema sensible para Europa: la coherencia y la responsabilidad política. Después de la contundente intervención de Meloni, las reacciones en el Congreso Europeo fueron mixtas. Algunos de los miembros del Parlamento, que históricamente habían defendido a Zapatero, se sintieron incómodos, mientras que otros, más afines a la visión de Meloni, aplaudieron su valentía. En cualquier caso, la crítica fue clara y sin ambigüedades. Zapatero ha perdido su relevancia política, y su postura en los asuntos internacionales, lejos de ser un valor, se ha convertido en un lastre para Europa. Meloni, con su postura firme y directa, ha dado un mensaje claro: Europa no necesita más políticos como Zapatero, que prefieren mantener su ego a costa de los intereses de los ciudadanos y de la democracia. El impacto de la crítica de Giorgia Meloni hacia José Luis Rodríguez Zapatero en la política española es mucho más profundo de lo que se podría haber anticipado. En un momento en que los medios de comunicación españoles intentan minimizar la relevancia de las palabras de la líder italiana, la figura de Zapatero ha quedado expuesta de una manera más crítica que nunca. En el pasado, Zapatero era considerado por muchos como un estadista de importancia, con un perfil relevante dentro de la política europea y mundial. Sin embargo, la intervención de Meloni ha puesto en evidencia una faceta de su legado que hasta ahora muchos intentaban ignorar: la falta de credibilidad internacional y la creciente desconexión entre su figura política y las demandas actuales de la política europea. Este cuestionamiento no solo se limita a la política española, sino que tiene implicaciones significativas a nivel global. El paso del tiempo ha dejado al descubierto los fracasos de Zapatero, tanto en su gestión interna como en sus relaciones internacionales, y ahora su figura se ve desmoronada ante la nueva ola de líderes europeos, que no solo desafían su visión, sino que además ofrecen una perspectiva renovada y mucho más coherente con los tiempos modernos. Hasta hace poco, algunos todavía consideraban a Zapatero como una figura respetada, incluso como un referente de los valores progresistas que definieron una era. Sin embargo, las declaraciones de Meloni han dejado claro que su papel en la política internacional está ya profundamente desacreditado. Y no es solo una cuestión de ideologías opuestas, sino que la crítica de la líder italiana resalta una cuestión mucho más profunda y estructural. Europa ya no puede permitirse más políticos que antepongan sus intereses personales y su ego a los valores democráticos que deben guiar las políticas en todo el continente. La intervención de Meloni no solo representa una crítica a Zapatero como figura política, sino que es una llamada de atención a toda Europa sobre los peligros de perpetuar líderes cuya relevancia política ha quedado obsoleta y cuya visión ya no es útil para enfrentar los desafíos actuales. La política, según Meloni, debe ser una herramienta puesta al servicio del pueblo, no un medio para que aquellos que han fracasado en el pasado intenten aferrarse al poder, escudándose en discursos ideológicos que ya no resuenan con la mayoría. La política debe estar basada en la transparencia, la responsabilidad y el compromiso con el bienestar colectivo, no en los intereses personales de quienes buscan preservar su estatus a toda costa. Meloni ha dejado claro que es imperativo que los políticos europeos se enfrenten a las realidades del siglo XXI y que dejen atrás las prácticas del pasado que ya no tienen cabida en la Europa de hoy. Este enfrentamiento entre Meloni y Zapatero no es simplemente una disputa ideológica, es un reflejo de las tensiones subyacentes que están ocurriendo en la política europea hoy en día. Por un lado, tenemos a Giorgia Meloni, una de las líderes más representativas de la nueva ola de políticos europeos. Meloni es una figura que ha hecho de la defensa de los valores fundamentales de Europa su bandera. Se ha mostrado como una firme defensora de la libertad, la democracia, la soberanía nacional y la transparencia política. A pesar de las críticas que ha recibido por sus posturas y su estilo de liderazgo, Meloni ha demostrado ser una líder que no tiene miedo de desafiar las estructuras establecidas, especialmente aquellas que se aferran al poder sin ofrecer soluciones reales para el futuro. En ella, vemos una representante de una nueva generación de políticos que buscan un cambio profundo en la política europea, una transformación que pase por la redefinición de la relación entre los ciudadanos y sus gobiernos, la recuperación de la confianza en las instituciones y la creación de un espacio político más democrático y justo. Por otro lado, tenemos a José Luis Rodríguez Zapatero, una figura que, a pesar de ser uno de los presidentes más importantes en la historia reciente de España,
parece estar atrapado en un pasado que ya no se ajusta a las necesidades del presente. Zapatero ha luchado por mantener su relevancia política, incluso después de que su legado se viera seriamente cuestionado debido a sus decisiones durante su mandato. A pesar de sus fracasos, tanto a nivel nacional como internacional, Zapatero sigue intentando mantener una presencia dentro del debate político europeo, aferrándose a un discurso ideológico que ya no tiene cabida en el escenario actual. Sus intentos de seguir siendo una figura influyente en la política global han sido una constante fuente de debate y críticas, y el enfrentamiento con Meloni ha sido solo el último capítulo de una larga serie de situaciones que demuestran su desconexión con la realidad. Meloni, en cambio, representa una política mucho más centrada en la acción y en la creación de un futuro viable para Europa. Si bien sus posturas pueden ser controversiales para algunos, no cabe duda de que su discurso resuena con una gran parte de la población europea, que se siente decepcionada por el establishment político y busca alternativas a los viejos modelos que han fracasado en proporcionar soluciones efectivas. Mientras Zapatero sigue defendiendo un discurso progresista y globalista que no ha sido capaz de garantizar la estabilidad y el bienestar en Europa, Meloni plantea un enfoque pragmático y realista que pone los intereses de los ciudadanos y la soberanía nacional por encima de los intereses de una élite política que ya no tiene un papel claro en la construcción del futuro europeo. Este choque de visiones es representativo de las luchas internas que se viven dentro de la política europea. Europa se encuentra en un momento crítico, enfrentando desafíos económicos, sociales y políticos que requieren una respuesta rápida y eficaz. Sin embargo, las viejas estructuras de poder, representadas por figuras como Zapatero, siguen intentando imponer una visión que ya no responde a los intereses y las demandas del pueblo europeo. La confrontación entre Meloni y Zapatero es, por lo tanto, un reflejo de la lucha entre el pasado y el futuro de Europa. Es una muestra de cómo las viejas élites políticas están siendo desplazadas por una nueva generación de líderes, dispuestos a desafiar las normas establecidas y a luchar por un cambio real. Además, esta disputa pone en evidencia un aspecto fundamental de la política contemporánea: la necesidad de adaptarse a los tiempos. La política global está cambiando rápidamente, y Europa debe seguir el mismo ritmo si no quiere quedarse atrás. Meloni ha demostrado ser una líder que entiende la importancia de esta adaptación, mientras que Zapatero sigue atascado en un modelo político que ya no es relevante. En su afán por preservar su lugar en la historia, Zapatero ha perdido la capacidad de ofrecer soluciones pragmáticas a los problemas que enfrenta Europa. En cambio, Meloni ha subrayado que el futuro de Europa depende de la capacidad de los políticos para adaptarse y cambiar, para ser más responsables y transparentes, y para actuar siempre en beneficio del pueblo. El enfrentamiento entre Meloni y Zapatero, por lo tanto, no es solo una cuestión de diferencias ideológicas, sino un símbolo de la lucha por el futuro de Europa. Meloni ha demostrado que no tiene miedo de desafiar a aquellos que representan el pasado, y está dispuesta a luchar por un futuro en el que los valores democráticos y la soberanía nacional sean los pilares fundamentales sobre los que se construya la Europa del mañana. Aunque resulte difícil para muchos admitirlo, la realidad es que Meloni tenía razón, y lo más interesante es que no necesitó levantar la voz ni recurrir a ataques directos. Simplemente se limitó a exponer los hechos de manera clara y contundente, dejando en evidencia a Zapatero como un lastre para España y Europa. Es un político cuyo paso por la historia está marcado por un daño profundo, uno que muchos subestiman, pero que ha tenido un impacto que reverbera en la política contemporánea. Zapatero, con su larga trayectoria llena de decisiones erróneas y políticas fallidas, debería estar completamente fuera del panorama político, ya que su influencia ha hecho más daño que bien, y ha puesto en evidencia las grandes falencias del socialismo que representó. Mientras tanto, en España, los medios de comunicación se apresuraban a minimizar el desastre de esta intervención. Era casi como una carrera para evitar que los ciudadanos españoles se dieran cuenta de la humillación pública que su querido Zapatero había sufrido. Los periodistas y los comentaristas políticos parecían temer que la noticia pudiera tener un impacto mayor en la imagen de Zapatero, un expresidente que muchos aún consideran una figura de peso. Pero lo cierto es que, aunque intentaron acallar la magnitud del golpe, la noticia se propagó rápidamente por toda Europa, y no había manera de evitar el ridículo. En el Palacio de la Moncloa, la situación no era mucho mejor. Pedro Sánchez, un líder que se ha ganado su propio lugar en el escándalo internacional, intentó deslindarse de la vergüenza de su mentor, haciendo un comentario superficial sobre el respeto hacia todas las opiniones. Su intento de desmarcarse de la humillación fue evidente, pero fue inútil. El daño era irreparable, no solo para Zapatero, sino para toda la imagen del socialismo español. La intervención de Meloni no solo fue un golpe a Zapatero,
sino un ataque directo a la política de posturas vacías y la hipocresía que caracteriza a la izquierda globalista, un mensaje que se extendió más allá de España y tocó a toda la política europea. A nivel internacional, la figura de Giorgia Meloni ha resurgido como la gran líder conservadora de Europa, destacándose como la única que ha tenido el coraje de desafiar el progresismo de manera directa y sin pedir permiso. En lugar de ceder ante las críticas de la izquierda, Meloni ha logrado consolidarse como una líder que no tiene miedo a hablar con claridad, que defiende los valores fundamentales de Europa sin ocultar su postura. Y lo que es aún más significativo, este momento no es solo un episodio aislado, sino un claro indicio de que la paciencia con la izquierda hipócrita, que tanto ha dominado la política española y europea, está agotándose. La narrativa del progresismo, esa de buenos contra malos y la lucha contra el fascismo, ha dejado de tener validez. Ya no cuela el discurso de un antifascismo falso mientras se hacen negocios con dictadores. Europa se está despertando y, a medida que avanza, figuras como Zapatero se quedan sin espacio en el tablero político. La reacción de los progresistas ante esta humillación es, como siempre, la de ignorar la realidad y tratar de imponer una nueva historia que no coincida con lo sucedido. Los medios afines al gobierno, que en otras circunstancias habrían hecho un espectáculo de cualquier intervención de Zapatero, esta vez optaron por minimizar el asunto. En los informativos apenas se mencionó la intervención de Meloni, y los periódicos de izquierda apenas le dedicaron unas líneas, y esas con un tono edulcorado, como si no se pudiera permitir que la verdad saliera a la luz. No podían aceptar que Zapatero había quedado en ridículo ante Europa, ni mucho menos admitir que Meloni le había dado una lección de política internacional que afectará su legado durante muchos años. Lo más irónico de esta situación es que Zapatero, en su infinita arrogancia, probablemente sigue convencido de que su postura es la correcta. El progresismo español ha demostrado una capacidad única para vivir en un autoengaño perpetuo, una falsa sensación de que siempre tienen la razón, aunque la realidad los golpee una y otra vez. Lo hemos visto con Pedro Sánchez, cuyo rechazo en los Goya fue un claro ejemplo de desconexión con la realidad popular. Lo hemos visto con la gestión económica desastrosa que ha llevado a España al borde del colapso, y lo hemos visto una vez más en este episodio vergonzoso en el Congreso Europeo. Sin embargo, el verdadero significado de este momento trasciende lo que parece ser una mera anécdota de la política internacional. Este episodio no debe ser considerado únicamente como una lección para José Luis Rodríguez Zapatero, un expresidente que, durante su mandato, representó a la figura del socialismo clásico en España. Más allá de esto, lo que realmente refleja es un cambio mucho más profundo y significativo que está ocurriendo en Europa, un cambio que está desmantelando progresivamente las viejas estructuras políticas que durante décadas dominaron el continente. Este fenómeno no se limita a una cuestión local ni se trata de una mera disputa entre ideologías nacionales, sino que marca el inicio de un proceso global de redefinición de alianzas y enfoques políticos. Y Zapatero, quien alguna vez fue considerado uno de los líderes más influyentes de la izquierda europea, es ahora el símbolo de una política que se ve cada vez más desconectada de las realidades contemporáneas. Europa está viviendo una transición crucial. El viejo orden progresista, que ha sido el pilar de muchas de las políticas sociales y económicas del continente, está mostrando signos de agotamiento. Este cambio no se da únicamente como una reacción a los errores de los gobiernos pasados, sino como una respuesta a las nuevas demandas de la ciudadanía, que está empezando a rechazar la política de consenso globalista, una política que parecía haber sido inquebrantable durante años. Mientras algunas naciones, como Italia, Francia y Hungría, están tomando decisiones firmes y resolutivas para proteger sus intereses nacionales y fortalecer su soberanía, España sigue atrapada en un modelo obsoleto que le impide adaptarse a este nuevo contexto. Zapatero, con su discurso que alguna vez fue respaldado por una gran parte del electorado, ha quedado atrapado en un tiempo que ya no existe. No solo ha sido humillado por las intervenciones de líderes como Giorgia Meloni, quien con determinación ha señalado las contradicciones de su visión de la política internacional, sino que su incapacidad para evolucionar en un mundo que exige respuestas concretas y audaces lo ha relegado a una figura política sin relevancia. Este desajuste entre su discurso y la realidad del panorama político mundial se ha traducido en la pérdida de credibilidad de su propuesta de un socialismo que parece cada vez más anacrónico y lejano. Zapatero, y con el gran parte de la política socialista en España, sigue aferrado a un modelo ideológico que ya no tiene cabida en un mundo globalizado que se enfrenta a desafíos muy distintos a los de hace apenas 2 décadas. Su política exterior, que solía estar basada en la conciliación de intereses internacionales a través de acuerdos con actores globales, ha quedado completamente desfasada.
Mientras que países como Italia han optado por un enfoque mucho más pragmático, donde la protección de las fronteras y la autonomía nacional son las principales prioridades, España sigue siguiendo una agenda globalista que, lejos de beneficiar al país, lo está llevando hacia una posición de dependencia política y económica. Este enfoque basado en la mediocridad no solo se refleja en la política exterior de España, sino que también se ha filtrado en las decisiones internas que afectan a los ciudadanos. El socialismo español, en lugar de ofrecer soluciones a los problemas reales del pueblo, sigue anclado en viejos clichés ideológicos. Al intentar quedar bien con las élites globalistas y las instituciones internacionales, el gobierno español ha sacrificado la autonomía del país, arrastrándolo hacia políticas que solo benefician a unos pocos, mientras la mayoría de los ciudadanos se ven desprotegidos ante los cambios y desafíos que se avecinan. La idea de un socialismo moderno y progresista que defienda los intereses de los españoles ha sido reemplazada por un socialismo que, a menudo, parece más preocupado por complacer a organismos internacionales que por resolver los problemas que enfrentan las familias y los trabajadores españoles. Mientras tanto, los demás países europeos están adoptando un enfoque mucho más centrado en la defensa de sus propios intereses. En lugar de subordinarse a las directrices de la burocracia de Bruselas o ceder ante las presiones globalistas, países como Italia, Francia y Hungría han decidido tomar el control de su destino y rechazar las políticas que consideran perjudiciales para sus ciudadanos. Italia, bajo el liderazgo de Meloni, ha dado un giro importante, tomando decisiones claras y firmes para proteger su cultura, sus fronteras y su identidad, todo mientras desafía las viejas narrativas impuestas por la izquierda internacional. Francia, aunque aún atrapada en sus propias contradicciones internas, también está moviéndose en una dirección similar, buscando una Europa más fuerte y más autónoma, que priorice los intereses nacionales sobre la globalización. Hungría, con su enfoque conservador y su firme defensa de la soberanía nacional, ha sido un bastión de resistencia contra el orden establecido en la UE. En este contexto, España se ha quedado atrás. El país sigue atrapado en un modelo político que ya no es viable, un modelo que ha demostrado ser incapaz de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos y que, lejos de ofrecer soluciones reales a los problemas más acuciantes, ha profundizado en una política de mediocridad y dependencia. La incapacidad del gobierno de Zapatero, y de los sucesivos gobiernos socialistas, para afrontar con valentía los desafíos de un mundo globalizado se ha convertido en un lastre para la nación. Las reformas que necesita España no son solo económicas, sino también ideológicas, y en este aspecto, el país sigue anclado en un pasado que ya no le sirve. El declive de Zapatero no es solo un resultado de sus errores de gestión, sino también un símbolo del fracaso de un sistema que ya no tiene cabida en un mundo que exige un cambio profundo. El expresidente ha sido ridiculizado no solo por sus políticas fallidas, sino también por su incapacidad para reconocer el cambio en la dinámica política mundial. El discurso vacío de buenos contra malos, esa narrativa de izquierda que pretendía dividir al mundo entre opresores y oprimidos, ya no tiene poder en un mundo que se enfrenta a problemas mucho más complejos. Las ideas de que la crisis económica se debe a factores externos, de que las fronteras abiertas son la solución a los problemas migratorios, y de que el socialismo es la única vía para avanzar hacia un futuro mejor, son ahora cuestionadas abiertamente por figuras como Meloni, quien ha dejado claro que Europa necesita líderes dispuestos a enfrentar la realidad y a defender sus propios intereses. Giorgia Meloni, con su valentía y determinación, ha demostrado ser una líder capaz de desafiar los dogmas de la izquierda internacional. Ella no tiene miedo de señalar a los culpables y de cuestionar el status quo. Mientras que muchos otros líderes europeos temen desafiar la narrativa progresista, Meloni está dispuesta a destruir uno por uno los mitos y los dogmas que durante años han mantenido a Europa en un estado de mediocridad política. Y lo más importante es que no está sola en este proceso. Cada vez más líderes están uniendo sus fuerzas para desafiar la narrativa de la izquierda y defender un modelo de Europa que sea más fuerte, más unida, más responsable y, sobre todo, más capaz de enfrentar los retos del futuro. Este es solo el principio de un proceso que se está gestando en Europa. El viejo orden progresista está dando sus últimos coletazos, y la resistencia está tomando forma en un número creciente de países. España, lamentablemente, parece estar perdiendo el tren de este cambio. Mientras otros países avanzan hacia un futuro más autónomo, España sigue atrapada en un socialismo que ya no tiene cabida en el nuevo orden mundial. El proceso de transformación que está sucediendo en Europa es inevitable, y aquellos que sigan aferrándose a las viejas ideologías serán rápidamente relegados al olvido.
El futuro de Europa depende de la capacidad de sus líderes para adaptarse, evolucionar y defender los intereses de sus pueblos por encima de las imposiciones externas. Solo aquellos que estén dispuestos a desafiar el status quo tendrán la oportunidad de liderar en este nuevo mundo.